Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, ya que en esta ocasión quiero mostrarles un efecto de magia con cartas con el cual estoy seguro que podrán sorprender a cualquier persona. Para lograr hacer esto se necesita de mucha práctica, así que vamos a ir paso a paso hasta conseguir la técnica perfecta. Sin nada más que decir, vayamos con el paso número 1. Este primer paso es el más simple de todos, ya que no es nada nuevo para nosotros, es solamente generar un double lift. Las dos primeras cartas tenemos que separarlas del resto con nuestro dedo meñique. Si tú nunca habías hecho un double lift, te lo explico de la manera más sencilla. Lo único que tienes que hacer es empujar con tu dedo pulgar las dos primeras cartas de la baraja, y una vez que ya empujaste con tu dedo meñique te vas a ayudar para separar estas dos cartas del resto de la baraja. De forma muy sencilla, si se fijan está normal, empujamos mientras estamos hablando y nuestro dedo meñique se introduce en esta esquina inferior que está pegada hacia nuestro cuerpo. Una vez que tenemos esto ya podemos actuar de manera normal, siempre ocultando el ángulo para que no se vea que nuestro dedo meñique se está introduciendo en un punto de la baraja. Una vez en esta posición tenemos que dar vuelta a este double lift. Para esto te recomiendo que lo hagas de la manera más cómoda para ti. Puede ser de muchas maneras, puede ser dando vuelta por completo de esta manera, puede ser solamente tomar la esquina y dar vuelta hacia afuera, puede ser también ayudándote un poco más con el dedo medio y el dedo pulgar y apoyándote en la baraja para girar y evitar que la carta pueda abrirse en cualquier momento, así que esto ya depende de tu gusto. Llegando a este punto, brincamos hacia el paso número 2. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el double lift que previamente habíamos volteado, así que lo vamos a tomar, yo recomiendo con dedo pulgar y dedo medio de la mano que está libre. Lo vamos a tomar de las esquinas que estén más cerca de esta mano. Esto porque es la mejor manera de tomarlo. Si lo tomáramos de las otras esquinas estaríamos tapando todo y aparte es algo pues no muy cómodo a los ojos del espectador. En medio se podría empezar a salir la carta que está debajo, y en cambio si lo tomamos en esta posición podemos tomar, generar un poco de presión para que la carta quede bien asegurada de que no se va a salir de esta posición, y ya una vez que la tomamos se ve de manera muy natural y el espectador puede ver todo de la carta, no estamos tapando ningún ángulo, así que es algo muy normal para el espectador. Esto lo hacemos con la finalidad de tener la otra mano ya libre y poder dejar la baraja en la mesa, en el bolsillo, donde tú quieras, pero con el fin de que ya no esté a la vista del espectador. Esto no porque vayamos a ocultar algo, sino simplemente para que la baraja ya no sea el centro de atención y toda la atención se enfoque en esta carta, una carta que es completamente diferente a la carta seleccionada. En este caso, como pueden ver, yo tomé dos cartas que se pueden diferenciar de forma muy notoria. Es la reina de diamantes y el as de picas. Esto lo hago sobre todo y se lo recomiendo a ustedes al momento de hacer esta técnica, porque al ser un cambio de color es aún más bonito si se cambia por una carta que es bastante notoria, si tiene un contraste muy grande entre las dos cartas. Si fueran dos reinas rojas, pues sí sorprendería, pero sorprendería de manera muy pobre, así que es preferible que tengamos dos cartas que se diferencien de forma muy notoria y al momento de hacer el cambio va a sorprender aún más. Regresamos rápidamente a la posición en la que nos encontrábamos, que era tal cual. Dejamos la baraja y la mano ya está libre y tenemos la carta en la otra mano. Una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es tomar nuevamente la carta en posición normal, como si fuéramos a repartir, como si tuviéramos la baraja entera. Y esto lo hacemos para ahora sí tomar la carta de una forma muy específica. ¿Recuerdan que en un principio les dije que no taparan la carta? Pues bueno, aquí ya tenemos que taparla. Aquí ya no hay tanto problema porque en un inicio ya mostramos la carta así. Es decir, nosotros ya le dimos a entender al espectador que no tenemos ningún problema con mostrar la carta por completo. Si nosotros hubiéramos empezado así, para el espectador hubiera sido muy misterioso y hubiera generado dudas desde un inicio. Pero ya una vez que mostramos la carta, dejamos la baraja, ya damos a entender a la cabeza del espectador que no tenemos nada que ocultar. Así que rápidamente tomamos y tapamos. Esto obviamente no lo vamos a hacer mientras estamos callados, sino que podemos dar una introducción de que esta carta no es la tuya, pero imagínate que fuera la tuya y bla 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 bla, aventando un speech muy convincente para que el espectador voltee a ver a tu rostro y no se enfoque completamente en las cartas, solamente mientras hacemos todo este movimiento. Así que mientras estamos haciendo todo esto, tomamos. Si se fijan, estoy tomando con los tres dedos, el meñique, el anular y el medio, y del otro lado solamente se está recargando en el pulgar. Esto lo voy a hacer para retirar la carta debajo y con mi dedo pulgar e índice de la otra mano sacar, no solamente sacarlo de forma recta, sino sacándolo, si se fijan, dando vuelta.
Aquí, como pueden ver, se alcanza a ver la carta que está detrás, pero es porque lo estoy haciendo de forma muy lenta y aparte lo estoy haciendo de una forma muy notoria para que se den cuenta de cómo es el cambio. Lo vamos a hacer nuevamente. Tenemos las cartas en esta posición y giramos de esta manera. Si se fijan, la mano queda un poco tensa, pero al momento de estar hablando esto, el espectador de verdad no se percata. Y aparte es una posición en la cual vamos a durar muy poco. Ahorita van a ver el cambio que vamos a hacer, pero sí tiene que quedar muy pulida esta parte de la técnica, ya que es, digamos, uno de los movimientos principales para hacer el cambio. Entonces estamos así y tomamos la carta. Lo que sigue es quitar esta posición para que se quede en una posición más relajada. Así que lo único que vamos a hacer es apretar con el pulgar y relajar la mano. Si se fijan, aquí la carta se está sosteniendo en gran parte de la palma y en el dedo pulgar. Aquí ya los otros 4 dedos ya no están ayudando en absolutamente nada para que la carta quede sujeta. Si se fijan, ya solamente depende de la palma y del pulgar. Aquí algo que les recomiendo es que no abran del todo la mano. Yo ahorita lo estoy haciendo muy exagerado para que vean el movimiento, pero esto lo pueden hacer de forma muy relajada. No importa que no estén así. De hecho, si están así se van a ver más tenso de lo normal. El chiste es relajar la mano, y esto lo digo para que no se alcance a ver la carta que está detrás en estos espacios que tenemos entre los dedos. Así que muy relajados, la carta debe estar normal. Y bueno, esto en una secuencia normal, ya haciendo todo el movimiento completo, sería el siguiente. Tenemos la carta, dejamos la baraja, sostenemos rápido, tomamos y giramos por completo. Abrimos la mano y ya estamos listos para el tercer paso y último de este cambio de color. A mi parecer este es el paso más complicado, ya que depende mucho de los ángulos. Tenemos que estar en un ángulo no completamente recto, sino en esta posición, digamos en diagonal hacia los ojos del espectador principal. Si estuviéramos con un grupo de personas, también nos centraríamos en el punto medio de los espectadores y nos giraríamos un poco para que esta técnica salga de manera perfecta y que no se alcance a ver ningún detalle de la carta que tenemos detrás de la mano. Así que recuerden nunca ponerse completamente de frente. Yo ahorita lo voy a hacer para que vean la técnica paso a paso, pero ustedes no lo hagan. Siempre pónganse en diagonal hacia el espectador. Tenemos la carta en esta posición y tenemos la carta en esta posición. Lo que vamos a hacer es tomar la carta de esta forma, con el dedo medio por debajo y el dedo pulgar por encima, completamente centrados. Y todo va a estar en juntar dos movimientos. El primero va a ser pasar la mano por encima, como si realmente la carta se estuviera imprimiendo. Y el segundo va a ser depositar la carta encima de esta, mientras que nos ayudamos con el dedo pulgar abriendo rápidamente para colocar la carta y empezar a cuadrar con los dedos medio y pulgar encima de la carta. Esto se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Pasamos la mano por encima y aquí voy a girar para que vean el movimiento. Bajamos la mano, aquí levanto el pulgar para sostener las dos cartas, aquí ya tengo las dos cartas sujetas. Y mientras bajo la mano voy a cuadrar las cartas para que no queden bordes fuera y que se alcance a ver algo extraño. ¿Sí? Lo voy a repetir una vez más. Tenemos la carta debajo y pasamos, abro, ya tengo las dos cartas y cuadramos las cartas. Así lo tienen que repetir una y otra vez de manera lenta para que lleguen a un punto donde se sienta hasta natural para ustedes que la carta la están depositando y la están dejando exactamente en el punto central que lo tienen que dejar, porque si lo dejan un poco más a la orilla puede pasar esto, que la carta no quede cuadrada y se salga ya sea para un extremo o para el otro. Es por eso que tienen que tener muy en cuenta que la posición debe de ser central. Si yo tengo el dedo aquí, entonces también el dedo debe quedar exactamente en esta posición, para que al momento de girar quede y cuadre, y ya estos pequeños detalles que quedan sobrando se puedan modificar al momento de bajar la mano. Estamos con la carta, tomamos, relajamos mano y bajamos cuadrando con todos los dedos. Al final pueden hacer este gesto que se ve muy bien, se ve muy elegante y no parece que estuviéramos haciendo lo que realmente estamos haciendo, que es cuadrar la carta. Solamente se ve como si puliéramos la impresión instantánea de la carta y lo dejáramos con un toque de elegancia. Así que lo voy a repetir todos los pasos de forma muy lenta y para que vean que es necesario, que deben de cumplir con todo lo anteriormente mencionado. Así que tomamos carta, retiramos baraja, tomamos con la mano, giramos, relajamos,
giramos de forma recta y la carta baja mientras cuadramos con la otra mano, toque de elegancia y quitamos. Aquí si se fijan todavía quedó un poco descuadrado, pero todo está en practicar y en practicar. ¡Fum! Rápido. Luego lo hacemos lento y mejoramos la técnica poco a poco hasta que quede sin ningún borde la carta. Ya una vez que quede esto lo pueden implementar también con un cambio rápido de snap change o cualquier otra cosa, pero el chiste es que quede de manera muy pulida la técnica. Son 3 pasos que tienen que llevar a cabo y les aseguro que en un solo día de práctica, si toman una baraja, se ponen frente al espejo y realizan la técnica una y otra vez de forma relajada y muy pacientes, va a quedar la técnica muy pulida, perfeccionada y lista para sorprender a cualquier persona que ustedes quieran. Bueno, sin nada más que decir, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un me gusta, compártanlo, suscríbanse, comenten y todo lo que puedan hacer. Nos vemos en el próximo video. Bye.